un poquito acerca de patología uterina, específicamente miomatosis, endometriosis y adenomiosis, que son causas frecuentes de consulta ginecológica. Empecemos con miomatosis uterina. ¿Qué es la miomatosis uterina? Pues es la presencia de tumores que son benignos. Recuérdense que cuando hablamos de un tumor maligno hablamos de un miosarcoma uterino. La prevalencia de miosarcomas, o sea, tumores malignos, anda alrededor del 1%. El otro 99% va a ser tumores benignos que conocemos como leiomiomas o miomatosis uterina. Entonces, tienen un componente de esas características, no se van a malignizar. El que es benigno y el que es maligno es maligno. No son factor de riesgo para cáncer de miometrio y pueden encontrarse en diferentes localizaciones. Aquí estamos observando en la gráfica que hay unos que están totalmente hacia afuera del útero y nada más están unidos con un pedículo. Estos se les llaman pediculados y obviamente son subserosos porque vienen de aquí adentro, pero hacen que se dilate la serosa del útero y entonces forman una especie como de arborizaciones hacia afuera. Tenemos los que están intracavitarios, es lo mismo pero hacia el lado de adentro. Tenemos los intramurales, ¿sí? Hay unos que se van hacia los ligamentos anchos y hay otros que están submucosos, o sea, más pegaditos hacia la mucosa. Y la localización puede ser en el fondo, puede ser en el cuerpo o puede ser incluso hacia la zona cervical. El tamaño es muy variable, puede ser tumores de unos milímetros hasta tumores de 15-20 centímetros. Cuando nosotros palpamos una paciente con una miomatosis de grandes elementos, pues puede llegar, si se deja durante muchos años, hasta la cicatriz umbilical o incluso más. Y pueden ser únicos o múltiples. Y bueno, pues en cuanto a las características histológicas, están formadas de fibras de colágeno y fibronectina, tienen una vascularidad anormal porque pues no forman parte de la estructura normal anatómica del útero y por lo tanto esto hace que en ciertas situaciones puedan degenerarse, puedan necrosarse y esto ocasiona también dolor. Un alto porcentaje de las mujeres los pueden tener, más o menos un 20 a 40%. Aquí menciono un 60%, a mí se me hace un poco exagerado, habría que ver la referencia, pero normalmente los vemos de un 20 a 40% por ultrasonido en mujeres asintomáticas. No quiere decir que a todas se les tenga que hacer algo, simplemente que es como un hallazgo. Alrededor de 20-25% de las mujeres blancas, 50% de mujeres. Ok, sí, hay una predisposición racial a tenerlos y hay una asociación también al embarazo. Miren, este es un mioma enorme, ¿sí? Uterino. Le hicieron una histerectomía, o sea, aparentemente tenía un embarazo, nació el bebé por cesárea y luego le hicieron una histerectomía que conocemos como obstétrica, que no es lo más indicado, pero bueno, alguna circunstancia se presentó ahí que lo requirió. Hay también una predisposición genética que involucra estos genes que se mencionan aquí. Sin embargo, no hay, como les comentaba, una tendencia una vez presentada la leiomiomatosis hacia la malignidad. Pero bueno, siempre es importante considerar estos conceptos de traslocaciones, de lesiones y rearreglos, ¿no? Bueno, los leiomiomas son tumores que dependen de los ciclos hormonales, están asociados a la exposición de estrógenos y de progestágenos. Entonces, cuando tú los expones estrógenos, pueden aumentar su actividad, pueden aumentar de tamaño, ¿sí? Y el efecto progestagénico normalmente es el contrario. Tú puedes controlar o ayudar a controlar los sangrados con medicamentos que tengan un componente progestagénico y que actúen a nivel del endometrio. Pero en cuanto a la estimulación de los miomas, el estrógeno es el que forma o tiene un impacto importante. Los miomas después de la menopausia normalmente tienden a degenerar o a ya no crecer y se mantienen ya estables sin dar sintomatología, cosa que no ocurre durante la etapa reproductiva. Ok, aquí están los factores de riesgo. Ya habíamos mencionado la etnicidad, la edad y la paridad. Aumenta la posibilidad con amenarca temprana y menopausia tardía por la exposición estrogénica que habíamos mencionado. También la paridad tiene que ver. La utilización de anticonceptivos orales normalmente disminuye el riesgo de desarrollar miomatosis uterina, pero no es tanto que lo disminuya, sino que como se forma un estado
alterado hormonal, entonces no se produce esa estimulación por parte del estrógeno hacia el crecimiento de los miomas. El tabaquismo ha sugerido disminuye el riesgo de desarrollar miomas uterinos, pero eso no quiere decir que vayamos a indicar el que las pacientes fumen para que no les salgan, ¿verdad? Obesidad aumenta la conversión estrona, el riesgo es mayor. Sí, claro. Aquí el peso, pues, como un aumento en la producción estrogénica a expensas de conversión a estrona, aumenta este riesgo. La dieta no ha demostrado tener un impacto importante. Sí se pueden hacer algunos estudios observacionales en donde se demuestre que las pacientes que tienen una ingesta de carnes rojas, jamón, embutidos, etcétera, pueden aumentar un poco la incidencia y los vegetales verdes la disminuyen, pero esto es algo realmente que no tiene una relevancia en cuanto al tratamiento, ni tampoco les indicamos a las pacientes que tengan una dieta específica cuando tienen miomatosis, porque esto no les va a impactar. Bueno, obviamente es mejor tomar vegetales verdes que consumir carnes rojas y jamón o embutidos, pero no tiene un impacto directo ni se maneja como una línea de tratamiento preventiva. Bueno, el ejercicio, las pacientes tienen un menor riesgo. Historia familiar, sí, las pacientes tienen más o menos un riesgo relativo de 2.5 veces más si tienen hermanas o madres con miomatosis uterina, y eso lo vemos frecuentemente, familias en las cuales la mamá, las hermanas, todas tienen miomatosis uterina. Formación de miomas, ok. Bueno, ya habíamos mencionado la clasificación, aquí está otra, miren, los subserosos están debajo de la superficie, estos se pueden ir hacia afuera y van formando un pedículo y se vuelven pediculados. Los intramurales están justo dentro del espesor del miometrio. Los submucosos están más pegados. Normalmente estos, los submucosos y los intramurales, son los que ocasionan sangrados abundantes, porque los submucosos alteran la dinámica endometrial, la inflaman y entonces hacen que haya sangrados abundantes. Y los intramurales van a oponerse a los mecanismos contráctiles que se producen durante la menstruación para cohibir el sangrado y apretar los vasos sanguíneos que están abiertos durante la menstruación y que lo producen. Por lo tanto, esta inhibición en la contracción puede ocasionar que los sangrados sean más abundantes, sobre todo en los intramurales y en los submucosos. Hay pediculados hacia adentro y hay pediculados hacia afuera. Y hay veces en que tenemos otros aquí abajo, ¿no? Al nivel del útero o hacia los ligamentos anchos. Ok, hay una clasificación que se llama PalmCoin, esa les pido que la busquen, nos va a servir, es una clasificación que sirve para poder agrupar las orígenes o las etiologías de los sangrados uterinos anormales. Es la clasificación más nueva, estamos abandonando poco a poco esta, y esta clasificación ya nos da en cuanto a porcentaje o a grado de componente intramural, subseroso, etcétera, las características de los miomas. Entonces échenle un ojito porque no viene aquí, y si hay alguna duda pues luego lo comentamos, ¿no? Fuera del embarazo, ¿cuáles son el cuadro clínico característico de miomatosis uterina? Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque va a establecer el que haya una diferencia en cuanto a que podamos hacer un diagnóstico contra endometriosis, contra adenomiosis, etcétera. Entonces, el signo pivote de la miomatosis uterina es el sangrado uterino anormal, ¿sí? Unas pacientes van a llevar su miomatosis asintomática, pero hasta un 60% va a tener sangrados uterinos anormales. ¿Qué características van a tener estos sangrados? Siempre van a ser hacia arriba, o sea, va a ser sangrados más abundantes, ¿sí? Van a ser sangrados que duren más días o van a presentar menorragias, que es la combinación de estos dos. Hipermenorreas. Si tú me preguntas cuál es la descripción clásica de una miomatosis uterina, yo voy a decir que es una hiperproyomenorrea, ¿sí? Hiperpoliproyomenorrea. O sea, va a tener sangrados durante muchos días en la menstruación, va a sangrar muy abundantemente y va a tener ciclos pegados uno con otro, o sea, menstruaciones pegadas. Hiperpoliproyomenorrea, esa sería la característica. Hay algunos miomas que van a ocasionar dolor pélvico. ¿Cuáles? Bueno, pues aquellos que compriman algunas otras estructuras, que empiecen a crecer más. También algunos miomas que puedan, como mencioné anteriormente, disminuir su irrigación y empezar un proceso de necrosis o de isquemia, y eso ocasiona dolor. Síntomas compresivos que también van de la mano con el dolor pélvico. La paciente puede tener estreñimiento, sobre todo miomas que están hacia atrás, hacia la parte del fondo y del cuerpo,
empujando o comprimiendo las asas intestinales o el recto, y los que están hacia adelante lo contrario, pueden dar datos de poliaquiuria, urgencia miccional si están comprimiendo el aparato urinario. Ahora, durante el embarazo, las pacientes van a tener un aumento de riesgo de amenaza de aborto, pérdidas gestacionales. Puede ocasionarse esta degeneración que mencioné por isquemia. Hay diferentes tipos de degeneraciones, algunos miomas se pueden calcificar, otros se hace una degeneración roja o cárnica, que se le llama, y pueden infartarse. Entonces esto es un cuadro doloroso y a veces hace el símil de un síndrome abdominal, un abdomen agudo. Es bien complicado el poder establecer el momento en que nosotros tenemos que intervenir cuando una paciente está buscando el embarazo y tiene miomas, si necesitamos o no hacer algo. Y me refiero bien complicado porque se necesita experiencia clínica, o sea, sí se puede, pero el punto es que si yo le hago un ultrasonido antes de embarazarse a una paciente y se detecta miomas, lo que nos va a decir, oye doctor, ¿no me los tengo que quitar? Bueno, depende de la localización. Evidentemente no es lo mismo un mioma que esté en el cuello, obliterando parcialmente o totalmente la entrada. No es lo mismo uno que esté comprimiendo una trompa. No es lo mismo uno que esté en el fondo o pediculado, que ese no tiene un impacto realmente sobre su capacidad reproductiva. No es lo mismo uno que esté intramural y que tenga 15 centímetros y que sea enorme y tenga el tamaño 3 veces el tamaño del útero normal, no gestante. Entonces, tenemos que evaluar perfectamente qué es lo que vamos a hacer, porque lo de menos sería decir, bueno, pues los quito, ¿no? Sí, pero una vez que tú ya quitaste el útero, lo tienes que reconstruir. Y a veces el útero queda o siempre queda lastimado. Entonces, por ejemplo, una paciente que ya tuvo una miomectomía, salvo que hubiera sido de un mioma pediculado y nada más entras pinzas y sacas el mioma y el útero se queda normal, pero fuera de ese caso, todas las pacientes que han tenido una miomectomía son pacientes que se les necesita hacer cesárea cuando se embaracen. ¿Por qué? Pues porque este mioma que formaba parte de la estructura del útero, una vez retirado, deja un espacio y en ese espacio se va a tener que reconstruir el útero y esa cicatrización hace que el útero se quede débil. Entonces, tú también causas alteraciones en la arquitectura uterina cuando los quitas, los miomas. Entonces siempre es importante el establecer si vale la pena o no intentar el embarazo sin retirarlos, dependiendo de las características de cada mioma. No hay una regla, esto te lo da la experiencia clínica, el tamaño de los miomas, la localización, el síndrome que está ocasionando el mioma y si la paciente ya intentó embarazar, si no lo está logrando o está teniendo abortos de repetición. Bueno, estos son también alteraciones en los miomas durante el embarazo. Habíamos comentado que se pueden edematizar, pueden sangrar, pueden hacer una degeneración mixoide, etcétera. Pero a final de cuentas, bueno, no son cambios de malignidad. Aquí son diferentes tipos de miomas. Fíjense cómo son miomas muy chiquititos que a lo mejor tienen menos de 1 centímetro, medio centímetro, y son miomas que a lo mejor tienen 7, 8 centímetros, 10 centímetros. Bueno, yo siento que aquí nos está pasando un poquito, se lo voy a comentar a su jefa de grupo, que se están enfocando mucho en embarazo. Recuerden que todos los que están en tercer parcial, se los había yo comentado, ya no estamos en embarazo, ya estamos en ginecología. Entonces, está bien que nos mencionen todo esto, pero a final de cuentas no estamos enfocando las patologías al embarazo. Entonces, efectos de miomas durante el embarazo seguido, bueno, pues pueden ocasionar amenaza de aborto, pueden ocasionar amenaza de parto pretérmino, quedamos que se decía, desprendimiento prematuro de placenta no muy cierta, eso es muy raro, es ocasional. Sí pueden comprimir si son muy grandes la forma en que está acomodado el producto y entonces hacer que tenga situaciones anómalas, que tenga presentaciones anómalas, que tenga una falta de flexión, etcétera. Y si están en la parte de abajo pueden ocasionar un parto obstruido, un parto largo, una distosia de partes blandas, en este caso una distosia uterina, que lo vimos también en esa clase. Y a veces es necesario hacer cesárea. ¿A cuál no le tendría que hacer cesárea? Pues una paciente que a lo mejor tiene un mioma grandote, pediculado en la parte del cuerpo y esa a lo mejor no lo necesita. Pero incluso los miomas que están intramurales en el fondo pueden interrumpir la contractilidad natural durante el trabajo de parto, la contractilidad normal. Entonces a lo mejor eso lo requiero, pero por una distosia de contracción. Y acabo en cesárea porque la paciente no avanza. Diferente es aquellos miomas que están en la parte de abajo. Si tú tienes aquí una paciente embarazada y el bebé está acá y el mioma está acá, pues entonces no vas a poder tener un trabajo de parto porque el bebé se va a obstruir, no va a pasar. Entonces depende de dónde esté el mioma y eso es algo que hay que ir evaluando, decidiendo la cesárea antes o decidiéndola en el momento si el trabajo de parto no avanza. Obviamente también la cesárea no es de la opero y ya.
porque las pacientes que tienen miomatosis no hay momento en donde sangre más un mioma que durante la cesárea, porque es cuando el útero está más irrigado. Entonces siempre hay que tener cuidado de tomar la decisión de tratar de entrarle un mioma durante una cesárea. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, ya nos vamos aquí afuera del embarazo. El diagnóstico es siempre clínico primero, hacemos una exploración abdominal, a veces los miomas no son tan grandes que se puedan palpar por el abdomen, pero a la hora de hacer un tacto bimanual sí vamos a detectar un aumento en el volumen del cuerpo uterino y vamos a detectar ciertas características que es importante que ustedes puedan diferenciar. Cuando detectas una tumoración pélvica, sobre todo las que son laterales, la diferenciación para poder ver si es una tumoración de ovario, por ejemplo, o de anexo, y una tumoración uterina, es número uno que haga cuerpo con el útero. Entonces, si tú estás palpando una tumoración en los fondos de saco, izquierdo o derecho, y tú mueves el cervix y la tumoración se mueve y hace cuerpo con el útero, entonces es probable que sea un mioma que esté lateralizado. Si tú ves que la tumoración no se mueve al momento que tú mueves el útero, pues esa es una tumoración de anexo. Otra de las características, los tumores tienden a ser duros, tienden a ser dolorosos a la palpación, tienden a ser de superficie regular, redondeada, tienden o lobulados, pero con una superficie regular. No así las pacientes que tienen, por ejemplo, una tumoración anexial quística, en cuyo caso tú sentirías la tumoración y la podrías aplastar, la podrías comprimir un poquito. Entonces, cuando tú palpas un útero, tienes que ver las formas que tiene, tienes que ver si las superficies son regulares o irregulares, tienes que ver si la tumoración hace cuerpo con el útero, tienes que ver si es dolorosa, tienes que ver si es uni o bilateral la tumoración e ir describiendo las longitud, el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior de tu útero para ver qué tantas veces está aumentado de tamaño y poder sospechar de un mioma. Aquí tenemos un mioma, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, un útero enorme. Esta es la vejiga, este es el hueso púbico y todo esto grandote es el mioma porque realmente el útero está aquí chiquito, ¿sí? Aquí está la vagina, aquí está el cuello, aquí está el útero chiquitito y vean el tamaño. Todo esto que se ve aquí es un mioma enorme. Entonces, esto ustedes lo podrían palpar perfectamente directamente por el abdomen, pero siempre hay que hacer un tacto bimanual. El tratamiento. Bueno, cuando los miomas son asintomáticos, son pequeños, requieren nada más vigilancia de 6 a 12 meses para ver que no crezcan, para ver que no empiecen a dar molestias. Si los miomas son sintomáticos, entonces tú tienes varias opciones. Tratar los síntomas que te están dando, ¿sí? O sea, el sangrado abundante, el sangrado anormal, y esto lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer utilizando primero medicamentos no hormonales, como puede ser el etamcilato o el ácido tranexámico o el ácido mefenámico o el ibuprofeno. Entonces esos medicamentos disminuyen tu volumen de sangrado. Estamos hablando de pacientes que tienen miomatosis uterinas de pequeños elementos, que no tienen datos de compresión, ni tienen distensión abdominal, ni tienen molestias por el tamaño de los miomas. Simplemente tienen un poco de sangrado abundante y sobre todo pacientes que no quieren tomar una alternativa quirúrgica. Si ya utilizaste no hormonales, puedes también utilizar hormonales. Los anticonceptivos combinados pueden funcionar para controlar o darle ciclicidad a los sangrados y disminuir los volúmenes. Acuérdense que estos pacientes pueden sangrar tanto que ocasionen un síndrome anémico secundario. La utilización de este grupo de medicamentos, yo voy a estar haciendo mucho hincapié en esto en esta clase y en algunas otras, como agonistas de la GNRH o análogos de GNRH o antagonistas de GNRH, a veces la limitamos porque tienen muchos efectos secundarios, son costosos y no te resuelven el problema de base. Lo que hacen este grupo de medicamentos es el mandar a la paciente una especie de castración farmacológica. Y entonces esta paciente sí efectivamente está sangrando poquito, pero tiene bochornos, tiene calambres, puede desarrollar disminución de la masa ósea. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado para utilizarlos. El tamoxifeno y el raloxifeno tampoco están indicados para el manejo diario de la miomatosis uterina. La mifepristona puede utilizarse, pero también es un efecto temporal. O sea, ninguno de estos medicamentos, ojo, ni los andrógenos que funcionan como antiestrógenos, van a ocasionar que tú te cures de la miomatosis. O sea, no hay medicamento que cure la miomatosis. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, la utilización de AINES, esto te cura la sintomatología. El colocar un Mirena está indicado y te disminuye los volúmenes de sangrado. Entonces, esto es para disminuir volúmenes de sangrado. Y esto te disminuye sí el tamaño de los miomas, su actividad, pero en cuanto tú lo suspendes,
pum, vuelven a crecer. Entonces se ha puesto muy de moda el utilizar estos medicamentos con el objeto de preparar a tu paciente para operarla, y entonces que el mioma cuando entres esté menos vascularizado, tenga un manejo más sencillo quirúrgico y sea más pequeño. Pero la realidad es que el costo es lo que limita este tipo de manejos y los efectos secundarios. Y la verdad, si tú ya te decidiste a hacer un abordaje quirúrgico, en general limitamos mucho su utilización. Entonces, para cuando ustedes les pregunten, doctor, ¿hay tratamiento para quitarme los miomas? No. Doctor, es que yo vi o escuché de un medicamento que se me reducían de tamaño mucho. Sí, pero en cuanto usted deje de tomar ese medicamento, que es caro y que da muchos efectos secundarios, los miomas vuelven al tamaño en el que estaban. Esa es como la conclusión al momento. Ahora, el tratamiento quirúrgico se va a utilizar en aquellas pacientes que ya se les dio manejo médico y que no respondieron al tratamiento, o que de entrada el tamaño y la localización de los miomas es tan grande, ¿sí?, que indica un manejo o abordaje quirúrgico. O sea, si yo tengo una paciente que tiene un mioma de 12, 15 centímetros y un fondo uterino al nivel de la cicatriz umbilical, pues esa paciente no solo necesito controlar los sangrados, esa paciente va a tener una sintomatología abdominal enorme. Esa paciente vale la pena ofrecerle una alternativa quirúrgica de entrada. Los tratamientos quirúrgicos van a ser completos, digamos, hacer una histerectomía, o van a ser menos agresivos, que puede ser una miomectomía, o sea, retirar la tumoración, o nada más destruir el endometrio, que eso tiene por objeto, se llama ablación endometrial, y tiene por objeto disminuir la cantidad de sangrado que la paciente está produciendo. Pero otra vez hay que estadificar a mis pacientes. Si yo tengo una paciente con un útero de 15, 20 centímetros, tengo que pensar en una miomectomía o una histerectomía. ¿Cuándo miomectomía? Cuando la paciente no tenga todavía paridad satisfecha y quiera tener más embarazos, o cuando no quiera una alternativa mutilante, o sea, que se le retire el útero. Entonces dices, bueno, te tengo que hacer una miomectomía para darte una ventana de oportunidad para poder embarazarte. Cuando la paciente ya tenga paridad satisfecha y cuando el útero sea muy grande o muy sintomático que no respondió a manejo médico, hay que hacerle una histerectomía. ¿Por qué? Porque si tú le haces una miomectomía, esto le da una ventana, pero como esa paciente probablemente tenga una predisposición genética a desarrollar una miomatosis, pues entonces esa mujer va a hacer más miomas, no los que le quitaste, pero va a ser en 2, 3 años, 4. Entonces la miomectomía está reservada a aquellas pacientes que no tienen paridad satisfecha o que no quieren una alternativa mutilante. Ahora, yo lo había mencionado, bueno, se ven el cuadro de reposo analgésico. Bueno, tratamiento en el embarazo habíamos mencionado, ¿no? O sea, son pacientes que tienen más posibilidad de amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, por tanto hay que darles reposo y hay que dejarlos en útero inhibición. AINE es relativo, porque ya sabemos que muchos AINE están contraindicados o están contraindicados en el embarazo. Le puedes dar paracetamol, le puedes dar algún relajante de músculo liso que le va a ayudar a no tener contracciones y al mismo tiempo a que no le duela por la miomatosis. Y aquí está sangrado uterino anormal que no responde al tratamiento conservador, lo mencioné. Alto nivel de sospecha de malignidad, bueno, por supuesto, pero aquí afortunadamente la mayoría de los miomas son benignos y es difícil tener esta alta sospecha, pero si la hay, inmediatamente. Si crecen posterior a la menopausia, sí, porque comentamos que después de la menopausia no deben de crecer. Entonces, si crecen después de la menopausia, puedes sospechar de malignidad o algún otro componente anormal. Infertilidad cuando hay distorsión, exacto. Esa decisión que mencionaba al principio. Esta sería una paciente que sería candidata a quitárselos antes de incluso que esté embarazada, porque sabes que el mioma es probablemente la causa de esa infertilidad. Pérdida gestacional recurrente, sí, también. Este es un concepto de infertilidad. Presión y dolor pélvico, o sea, miomas muy grandes que estén comprimiendo otras estructuras y que disminuyan calidad de vida, ya sea hacia el tracto gastrointestinal o hacia el tracto genitourinario, y el que tengan síndrome anémico secundario que no pueda ser revertido con manejo médico, como mencioné. Ok, este tratamiento de embolización de arterias uterinas puede ser una opción, pero nuevamente, ¿no? Lo que hace es limitar la irrigación anormal al mioma, lo disminuye de tamaño, pero no lo elimina. Y aparte está disponible en México solo en ciertos lugares, no ha demostrado los beneficios que originalmente se pensaba que se tenía, y lo único que haces es reducirlos, pero no lo eliminas. Esto no lo hacemos nosotros ginecólogos, lo hacen los radiólogos o imagenólogos intervencionistas, porque lo que hacen es, hacen un cateterismo y llegan hasta el lugar en donde sea la arteria que está dando irrigación al mioma, y entonces la obliteran, la embolizan y eso disminuye el riesgo. El tratamiento quirúrgico habíamos mencionado miomectomía, mujeres que quieren preservar el útero, y puede ser por laparoscopía o por histeroscopía dependiendo de dónde esté el mioma. Este es de mínima invasión. Y histerectomía es cuando ya la paciente tiene paridad satisfecha o cuando no le molesta el no tener útero. Recordando que cuando tú tienes una miomatosis uterina
nada más tienes que hacer una histerectomía que sea subtotal o una histerectomía total, pero lo que quitas es el puro útero, ya sea sin o con cuello. Y no tienes que quitar los ovarios. Entonces, a la pregunta de, oiga, ¿esto va a hacer que yo no produzca más hormonas, tenga bochornos? No, realmente tú tienes ahí tus ovarios funcionando. Lo único que sí es que dejarías de tener menstruaciones. Lo que nos pasa, que hay que explicarle a las pacientes, es que en aquellas pacientes jóvenes, digamos 40, 42, que les hacemos histerectomía, ellas todos los meses, como siguen teniendo ovarios, siguen teniendo ciclo ovárico y simplemente no tienen el órgano que expresa la menstruación. Entonces siguen teniendo mastodinia, congestión, dolor pélvico, cambios de humor. O sea, pueden tener síndrome de tensión premenstrual, pueden tener dismenorrea, pero no tienen ya sangrado y ya no tienen dolor en el útero, porque ya no tienen útero. ¿Ok? Y aquí no están mencionadas las alternativas que dije, que es la ablación endometrial. La ablación endometrial lo que hace es quema el endometrio y disminuye los sangrados, pero no disminuye el tamaño de los tumores, simplemente la sintomatología. La ablación endometrial se puede hacer con microondas, se puede hacer con calor, se puede hacer con frío, se puede hacer con láser o con electricidad, pero son tratamientos que están, digamos, limitados a pacientes que no quieran una alternativa mutilante, que no tengan miomas muy grandes, y tienes que haber descartado el que tenga presencia de malignidad. Se les tiene que hacer una biopsia de endometrio antes, porque una vez quemado ese tejido, si era un cáncer, pues ya no lo pudiste haber detectado. Cuando haces una hemiomectomía es diferente, porque mandas la pieza, o una histerectomía mandas la pieza y te dan el patológico final para demostrar benignidad. Bueno, esto se ve muy chiquito, pero es lo que hemos comentado, ¿no? Sí, es recibir una paciente que tenga miomatosis, confirmarla por ultrasonido. Si está asintomática, la puedes vigilar. Si el útero es pequeño, menos de 12 centímetros, aquí dice 14, pero yo uso 12, es como ya más de 12 ya es muy grande. Si tiene menos de 14, vigilancia, más de 14, la envías a segundo nivel. La consideras como sintomática, los síntomas son sangrado, y con más de 14 o más de 12 va a tener ya compresión de otros órganos, puede tener estreñimiento, síntomas urinarios, distensión abdominal generalizada. Si desea embarazo, pues entonces puedes ver si le haces una miomectomía. Si no desea embarazo, pues entonces puedes decidir hacerle una miomectomía o hacerle una histerectomía, ¿no? Entonces es lo que hemos estado refiriendo. Endometriosis. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación, porque existen glándulas endometriales que están implantadas en zonas atópicas, o sea, fuera del útero. Tú tienes implantes de glándulas endometriales en la superficie del útero, en los ovarios, puedes tenerlo en las asas intestinales, puedes tenerlo en el tabique rectovaginal, hay casos descritos de implantaciones en el diafragma. O sea, puedes tener, a final de cuentas, menstruaciones pequeñitas, esa es la explicación, que te están inflamando todo el abdomen y otras partes del cuerpo, y entonces eso ocasiona un dolor terrible. Es una enfermedad benigna, pero por ahí siempre se ha dicho que es de las benignas. En ginecología es la más maligna, porque ocasiona un impacto a la calidad de vida muy, muy, muy fuerte. Esta enfermedad actualmente no tiene una cura, se le puede controlar, y en cuanto a la epidemiología, se puede presentar, fíjense, de 5 al 10% de mujeres en edad reproductiva. Es la primera causa de dismenorrea secundaria, o sea que tiene origen. Es frecuente, estos dos son sus datos pivote. Fíjense, como aquí ya no es sangrado, aquí es dolor y o infertilidad. El diagnóstico se puede hacer en mujeres jóvenes, tiene un componente hereditario y aumenta un poquito el riesgo de algún tipo de neoplasia como la de ovario. Factores de riesgo: una exposición estrogénica importante, porque también esta enfermedad se nutre de los estrógenos. Tú a una paciente le das un ambiente estrogénico y no es que vaya a desarrollar endometriosis, pero si tiene esa predisposición, se le va a exacerbar. ¿Sí? El no tener bebés también es un factor de riesgo. El antecedente familiar. Hay también algunas otras factores de riesgo raciales. Bueno, hay diferentes teorías que se llaman teorías de génesis de endometriosis. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que si tú utilizaras una sola teoría, no podías explicar todos los lugares en donde se encuentran los focos endometriósicos. Entonces, por ejemplo, está la teoría de la menstruación retrógrada o teoría de Samson. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, las mujeres que tienen un útero en retroversoflexión, ¿sí?, o sea, orientado hacia atrás y que está acodado, no pueden tener un drenaje menstrual adecuado, y entonces este drenaje o esta menstruación se va por las trompas, y como ese es un tejido que todavía está potencialmente implantable,
Este puede llegar a los ovarios o a la cavidad abdominal. Entonces, esta es una de las explicaciones. Otra teoría es la de la metaplasia celómica, que habla de que haya células madre que se quedaron atrapadas en unas zonas fuera de la cavidad pélvica, y entonces tras la estimulación estrogénica en una mujer en etapa reproductiva pueden dar focos endometriósicos o se diferencian en células endometriales que son sensibles al estradiol. También tenemos algunas otras teorías, por ejemplo, de contacto de los conductos de Müller, en donde estas células que estaban en los conductos de Müller también se van a impactar o se van a pegar hacia el intestino, etcétera. Entonces, todo esto nos sirve para tratar de explicar, ¿sí?, la posibilidad de diferentes localizaciones de endometriosis. Ok, el tejido ectópico, ustedes visualícenlo como un nido de células endometriales que bajo el estímulo de estrógenos sangra. Y entonces esta paciente tiene zonas de sangrado y zonas de inflamación en el intestino. Puede tener pacientes, imagínense una paciente que te llega con un cuadro clínico. Cuando ustedes les llega una paciente ginecológica, que a veces eso es como muy sencillo para nosotros ginecólogos, pero de otras especialidades, pues les cuesta más trabajo con toda la razón, porque no lo ven. Entonces dicen, a ver, doctor, lo que pasa es que yo tengo, cada vez que tengo rectorragias. Ah, bueno, pues entonces van con el coloprocto. El coloprocto les dice, tiene usted rectorragias, y qué características tienen, y qué tan abundante es, y está usted estreñida, vamos a ver si tiene fisuras, y vamos a ver si tiene pólipos, y vamos a ver si tiene divertículos. Ok, y de repente la paciente se le dice, ¿y tiene alguna ritmicidad su rectorragia? O sea, ¿sangra con algún ritmo? Sí, doctor, sangro cuando estoy menstruando. Híjole, pues eso es una endometriosis, hasta no demostrar lo contrario. Hay casos mucho más raros, doctoras y doctores. Por ejemplo, una paciente que tiene un derrame pleural, ingresa al servicio de neumología, y todos los primeros de mes va a urgencias porque tiene dificultad respiratoria, y entonces la ingresan con una placa que demuestra derrame pleural, y resulta que tenía un foco endometriósico en la pleura. Entonces, siempre que ustedes vean esa ciclicidad de síntomas de inflamación, sangrado, etcétera, ¿sí?, en este perfil de pacientes pudieran sospechar de una endometriosis. No estoy hablando de una dismenorrea primaria o de algún otro síntoma. No quiere decir que la retención de líquidos o la mastodinia quiere decir que tiene un foco endometriósico en las mamas. No. Lo que me estoy refiriendo es que hay veces en que los sangrados se pueden presentar, y cuando tú los asocias a esa ritmicidad mensual o más o menos mensual, pues entonces nos pueden hablar de una endometriosis. Y este proceso de endometriosis va a tener repercusiones, se van a formar nódulos o tumoraciones, por ejemplo, el famoso endometrioma, ¿sí?, que es un tumor no neoplásico, en donde está dentro del ovario, lleno de hemosiderina, que es todos esos sangrados por los focos endometriósicos localizados en el ovario que ha tenido esa paciente y que han estado sangrando todos los meses, y de repente se te hace un tumor, y ese tumor lo ve el ultrasonografista y se ve con ecos turbios, está líquido, no tiene Doppler positivo, o sea, no habla de una sospecha de malignidad, pero te dice, mira, yo creo que es un endometrioma porque se ve más inflamado durante la menstruación y crece durante la menstruación, y es un tumor en el ovario. Ah, pues entonces piensas que es un endometrioma. Se pueden hacer nódulos endometriales en diferentes zonas de donde está implantado el foquito, y se pueden empezar a hacer adherencias, porque entonces este nódulo durante la menstruación sangra, ¿sí?, y luego cicatriza, y luego hace una adherencia con otra zona del abdomen, ¿no? Aquí está el endometrioma que yo les mencionaba. Miren el quiste. Nosotros le llamamos quistes achocolatados, ¿sí? Lesiones quísticas con contenido turbio, lleno de hemosiderina, y todo esto causa también adherencias hacia otros órganos. Puede hacer que los ovarios se giren, se distorsionen, que las trompas se obliteren, y eso es el motivo por el cual estas pacientes tienen mayor riesgo de infertilidad. También la endometriosis causa un proceso inflamatorio. Si cuando tú clasificas a la endometriosis, ahorita lo vamos a ver, en las cuales la endometriosis no ha ocasionado alteraciones en la estructura anatómica del útero y las trompas, pero el proceso inflamatorio microscópico es suficiente para alterar los mecanismos de migración del espermatozoide al óvulo y ocasionar también un concepto de infertilidad. Presentación clínica: dismenorrea, puede haber dispareunia, ¿sí?, dolor pélvico crónico no cíclico y acíclico. Esta es una paciente que ya tiene un evento avanzado. Normalmente las endometrios empiezan con dolores cíclicos. Y fíjense, disquesia y dolor al evacuar, disminución en la fertilidad. Sangrado uterino normal sí puede tener, pero no es lo característico.
hematoquesia, es lo que les mencionaba, síntomas vesicales, polaquiuria, disuria, etcétera, síntomas intestinales, y bueno, esto, miren qué bueno que lo menciona aquí, neumotórax catamenial y migraña. Yo no he visto casos de implantes en sistema nervioso central, la verdad, pero yo creo que más bien es un efecto secundario. Les prometo que lo voy a buscar, pero aquí ya lo están incluyendo. Ok. El diagnóstico diferencial: enfermedad pélvica inflamatoria, absceso tubo-ovárico, salpingitis, endometritis, quiste ovárico hemorrágico, torsión ovárica, dismenorrea primaria, leiomioma en degeneración. ¿Qué diferencia habría entre la endometriosis y todos estos? La ciclicidad, doctores. Entonces, un absceso tubo-ovárico, bueno, sí, pero no se va a hacer un absceso tubo-ovárico mensual. Se ve inflamado y duele, pero no se te hace cada mes. Lo mismo la salpingitis, ni el quiste ovárico, ni la torsión ovárica. ¿Sí? Este pudiera tener un concepto un poquito más cíclico si la paciente en su ciclo ovárico está ocasionando una estimulación que ocasione que cuando ovule haya dolor, pero este es un dolor ovular, ¿sí? No es un dolor que se presente durante la menstruación. Y el no ginecológico, bueno, pues también muchas causas de dolor o de sangrado en otros órganos, pero nuevamente carecen de la ciclicidad de la endometriosis. Entonces, cuando tú detectas endometriosis, lo primero que tienes que preguntar para hacerlo es: ¿esto tiene una relación con su ciclo? Sí, doctor, se presenta durante las menstruaciones. Bueno, pues ya ella te está orientando tremendamente. El diagnóstico es una buena anamnesis, examen físico, cicatrices quirúrgicas. Esto es bien interesante, fíjense. Para los que hacemos mínima invasión, nos ha ocurrido en alguna ocasión, a mí me ha ocurrido una vez, que es, le hacemos a una paciente una laparoscopía por una histerectomía, sale endometriosis, y tuve una paciente hace unos meses que tuvo una endometriosis en el puerto, ¿sí? Entonces esta paciente se le tuvo que retirar esa zona en donde se habían quedado implantes que entraron con los tubitos durante la laparoscopía. Entonces esto es un desafortunado evento postquirúrgico que requirió atención. La paciente está muy bien, pero bueno, pues es un riesgo que se corre porque tú estás manipulando adentro todas las estructuras que están llenas de ese tejido endometriósico y que es activo. No hay realmente manera de prevenirlo, pero puede ocurrir ocasionalmente. Luego de esto le tienes que hacer una ecografía. Puede ser una transvaginal o abdominal. Hay datos que te pueden indicar la posibilidad de endometriosis, como es que haya, esto se llama ovarios, kissing ovaries le llaman, que es que los ovarios se van hacia atrás, se doblan y se tuercen por el proceso inflamatorio y de adherencias, entonces prácticamente se tocan por el lado de atrás. Este es un endometrioma, ¿sí? Pero el estándar de oro es la presencia de la laparoscopía, la realización de la laparoscopía, donde tú puedes ver los focos endometriósicos directamente en las áreas de implantación. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues eso va a depender de cuál es el objetivo que tiene la paciente. Si la paciente se quiere embarazar o si no se quiere embarazar. A veces las pacientes ya tienen paridad satisfecha, entonces tú puedes resolver endometriosis simplemente inhibiendo el estímulo estrogénico a través de medicamentos, y a veces tienes que entrar a cirugía para liberar adherencias y para quitar, por ejemplo, un endometrioma. El diagnóstico el manejo puede ser expectante, ¿sí? Si hay un dolor importante o endometriomas, pues entonces habrá que entrar por la laparoscopía y luego dar tratamiento médico. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana para Medicina Reproductiva. Esta se tiene que hacer después de hacer una laparoscopía o durante la laparoscopía, porque tú tienes que entrar y ir categorizando los implantes que tú vas observando, ¿sí? En la vejiga, en el útero, en los ovarios, la presencia de un endometrioma, implantes en el colon. Entonces tú le vas dando puntos a cada uno de esos y de acuerdo a eso puedes establecer el nivel de severidad que tiene tu endometriosis. Bueno, el tratamiento se debe hacer en base a manejo de la sintomatología. Hay endometriosis superficiales, profundas o con presencia de endometrioma, y puedes dar primero un ambiente que sea antiestrogénico. O sea, tú puedes dar progestágenos, y como son antagonistas del ambiente estrogénico, lo que hacen es desidualizan el endometrio, lo atrofian. Lo mismo que ocasionarían si tú das un anticonceptivo con solo progestágeno. ¿Qué pasa con el endometrio? Se hace chiquito, y entonces ese impacto se vería en todos los lugares
en donde tú tienes tejido endometrial, que eso es a final de cuentas lo que tú estás buscando, no solo en el útero, sino afuera. Entonces tú puedes dar progestágenos, puedes poner un dispositivo levonorgestrel y esto te ayuda mucho. Puedes dar inhibidores o medicamentos, análogos de GnRH o antagonistas de GnRH. Si la paciente, ojo, no tiene deseo de fertilidad. Si lo tiene, entonces tendrías que dar un tratamiento durante algunos meses y luego producirle o ayudarla para estimular la ovulación, porque esta paciente en toda esta zona la mandaste a un estado hipoestrogénico. Y una vez que ya sale de ese estado hipoestrogénico, ahora tienes que hacer lo contrario, que es llevarla a un estado reproductivo o de fertilidad. Entonces, si la paciente aparte tiene una endometriosis profunda y tiene una alteración en la estructura anatómica del útero, pues entonces tendrás que hacerle técnicas de fertilización in vitro o implantación de embriones, porque está tapada, ¿no? Y el tratamiento definitivo es la histerectomía. Una vez que tú haces una histerectomía, de alguna manera los focos ectópicos de endometrio también se van a empezar a apagar. Si tú haces una histerectomía, porque existen señalizaciones desde el endometrio nativo intrauterino hacia las zonas de implantación ectópica endometrial. Entonces, cuando tú haces una histerectomía, se empiezan a apagar los foquitos en el intestino, en el ovario. No es una cura definitiva, pero sí es la más efectiva. También puedes hacer ablación de las lesiones o escisión de las lesiones, pero obviamente esto depende del lugar en donde estén. Si tú intentas hacer una electrofulguración de una lesión en el colon, pues lo perforas. Pero si puedes hacer una, por ejemplo, en el ovario, lo puedes hacer en los fondos de saco, lo puedes hacer por fuera del útero, lo puedes hacer en las alpinges si es que lo encuentras, ¿sí? ¿Y cuándo se indica hacer esto? Bueno, cuando ya intentaste manejo médico con antagonistas de GnRH, con antiestrógenos, o sea, con andrógenos, con progestágenos, etc. Y la paciente no responde, ¿no? Si la paciente tiene una masa anexial, pues ahí sí hay que operarla para un endometrioma. Y el último tema el último rubro de este tema es la adenomiosis. La adenomiosis es exactamente lo mismo que la endometriosis, nada más que es aquella que se refiere a la implantación de tejido endometrial dentro del miometrio. O sea que esta zona de tejido endometrial se implanta aquí, ¿sí? Entonces esto lo que te ocasiona es síntomas o signos de endometriosis, pero, o sea, mucho dolor, pero en la zona uterina nada más, ¿sí? Hay una que es difusa, localizada o se puede identificar en una zona amplia del útero, y hay otra que es focalizada, que son pequeños nodulitos que los puedes encontrar en una o varias zonas, pero que están separados. La patogenia se basa en la invaginación de la capa basal del endometrio al interior del endometrio. Hay diferentes factores de riesgo. Les voy a poner un ejemplo. La multiparidad. ¿Por qué la multiparidad? Bueno, imaginen ustedes que el endometrio durante el embarazo, o la decidua durante el embarazo, se hace así como un globito, que yo estoy aquí mencionando con la flechita. ¿Qué pasa cuando nace el bebé y el útero se comprime de golpe? Pues lo que ocurre es que esa zona de decidua se va a plegar sobre sí misma. Y entonces a la hora de que se va plegando, de pronto se hace una cicatrización y esa zona de plegamiento hace que se quede como una especie de... miren, sigan la flechita. Aquí se va plegando después de que termina el embarazo, así como haciendo ondas, toda la decidua. Pero de repente se cicatriza esta zona y entonces quedan zonas de endometrio atrapadas. Vamos a decir que aquí era el plegamiento, así giraba después del embarazo, pero se cicatrizó aquí y entonces queda atrapada esta zona. Sí, ojalá lo pueda visualizar. Digo, cuando se los pinto en el pizarrón es muy sencillo, pero aquí a lo mejor es más complicado. El chiste es que se quedan atrapados después del parto, zonas de endometrio, y eso es parte del factor de riesgo para la adenomiosis, como multiparidad. Se puede dar en pacientes en estos rangos de edad, pero obviamente también disminuye con la menopausia. Y hay otras enfermedades que pueden estar relacionadas, por ejemplo los leiomiomas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los leiomiomas van a alterar la dinámica o la forma que tiene el endometrio, sobre todo los submucosos, pero van a romper con esta estructura normal y hacen que el miometrio sea más sensible o menos resistente a la penetración endometrial y a la formación de focos ectópicos.
La presencia de la consumo de tamoxifeno. ¿Por qué? Porque el tamoxifeno es un modulador selectivo para receptores de estrógenos que estimula la proliferación endometrial. Entonces, si hay algunas células en esta zona endometriales perdidas desde antes, pues el tamoxi las puede estimular. Bueno, el cuadro clínico, bueno, y también por supuesto aquí la endometriosis, ¿no? La endometriosis, que ya comentamos que es la enfermedad hermana, la hermana mayor, pues entonces también ocasiona ese problema. Se pueden relacionar y puedes ver una paciente que tenga adenomiosis y endometriosis y tiene un cuadro clínico muy florido. Las pacientes van a tener dolor menstrual, van a tener dolor coital y también pueden tener algunas alteraciones en el sangrado, pero ojo, la adenomiosis no se caracteriza por sangrados abundantes. Por el contrario, se pueden presentar, por ejemplo, mucho dolor en la menstruación, pero ciclos que en algunas ocasiones son escasos. Se puede hacer el diagnóstico o se puede inferir el diagnóstico a través de una ecografía transvaginal donde se ven unas líneas así como brillantes en el endometrio, que se refieren como estas proyecciones estriadas que van del endometrio al miometrio, ¿sí? Y algunos ecos endometriales indefinidos que hablan de una falta de regularidad en la estructura normal de las fibras musculares del miometrio. Esto en la difusa. Y en la adenomiosis focal se van a ver unos nódulos hipoecoicos que obviamente van a aumentar durante las menstruaciones. Entonces, si tú quieres hacer un diagnóstico de adenomiosis y hacer el ultrasonido durante las menstruaciones, cuando verías más datos por ultrasonido. El antígeno tumoral CA125 puede estar elevado. Esto no es específico de la adenomiosis, olvidé mencionarlo en la endometriosis, pero también se eleva. El CA125 es un marcador que puede estar elevado en cáncer de ovario, epitelial, puede estar elevado durante el embarazo, puede estar elevado en mujeres que fuman y puede estar elevado en mujeres con adenomiosis y endometriosis. Por lo tanto, es importante contextualizar esa elevación dentro del cuadro clínico de la paciente. Entonces, tú tienes un CA125 elevado y paciente con dismenorrea, pues piensas en una endometriosis. Si tú tienes un CA125 elevado y tienes una tumoración, puedes pensar en una tumoración epitelial de ovario. Y ese es un marcador también inespecífico. La única manera que tú podrías diagnosticar estrictamente la adenomiosis sería realizar una histerectomía y en la biopsia es donde saldrían esos focos. Se le da el mismo tratamiento que damos para la endometriosis. Antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos orales combinados, que lo que hacen es ocasionan un estado hipoestrogénico, ¿sí? Puedes dar puras progestinas para inhibir la estimulación estrogénica que pueda tener ese miometrio invadido por endometrio. Puedes también colocar un Mirena, que también hace un ambiente hipoestrogénico o le da o produce una desidualización, una atrofia del endometrio, y esto va a mejorar mucho tu sintomatología. Agonistas de GnRH y danazol, a mí les digo no me gustan mucho porque ocasionan el que haya muchos efectos secundarios y son costosos los agonistas, por ejemplo. Y bueno, pues me parece que esta es la última. Y el tratamiento definitivo pues sería una histerectomía, pero en pacientes que ya tengan paridad satisfecha. Me parece que esta es la última. Y bueno, nos vemos en la siguiente.